Buenos días, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Seguimos viendo la unidad de pavimentos flexibles. Hemos visto la anterior clase sobre la parte de asfalto para la dosificación, en lo que se refiere al contenido mínimo y al contenido óptimo. En el contenido mínimo hemos visto dos metodologías, la del área de superficial y la distribución de partículas, cuya metodología nos dan valores de contenido mínimo de cemento asfáltico, no necesariamente iguales en valores numéricos para ambos métodos, pero sí muy parecidos. Hemos avanzado lo de método para Marshall para el contenido óptimo. El método Marshall, que es el método normado en nuestro país y en muchos países, no es el único método. Ya les hablaba de varios otros métodos, pero y dimos una tarea en el método de compresión no confinada. Entonces, hemos visto el método Marshall, no hemos explicado el método de compresión no confinada porque lo hemos dado de tarea, pero el método Marshall, desde su equipo, su procedimiento, la cantidad de probetas que hay que preparar y las gráficas que hay que hacer para hallar los contenidos óptimos de cemento asfáltico y el procedimiento final para sacar una media de los contenidos óptimos de las gráficas y obtener el contenido óptimo con el que se trabaja ya en obra, ¿no? Eso es lo que hemos avanzado en la anterior clase. Hoy vamos a completar eso de la dosificación con la parte de los agregados. Y vamos a dedicarnos a empezar a ya hacer ejercicios porque en este mes de septiembre va a ser la primera evaluación. Vamos a definir al final de la clase la fecha y por lo tanto ya tenemos que todas las siguientes semanas utilizar parte de nuestras clases en ejercicios, ¿no? Mientras vayamos avanzando, porque quisiéramos terminar todo lo que es pavimentos flexibles y que el primer parcial sea solo de pavimentos flexibles y la segunda evaluación solo de pavimentos rígidos. Entonces, vamos a intentar hacerlo a ver si logramos por el tiempo. Entonces, vamos a continuar con la parte de agregado. Recordamos que una mezcla asfáltica es una combinación de cemento asfáltico y agregado. Ya hemos hablado todo lo referente al cemento asfáltico y nos corresponde hablar sobre el agregado. Entonces, cuando hablamos del contenido de agregado, empezamos por un concepto de agregado, también conocido como roca o agregado mineral. Es cualquier material duro e inerte usado en forma de partículas graduadas o fragmentos como parte de un pavimento de mezcla asfáltica en caliente o en frío. Los agregados típicos incluyen arena, grava, piedra triturada,
escoria y polvo de roca. Es la definición más cercana que hemos encontrado que se parezca a nuestros agregados en el país. Por supuesto, en esta definición hay algunos que no utilizamos, como la escoria. La escoria es un material resultante de fábricas en desperdicio. Ese desperdicio se llama escoria de altos hornos, que normalmente nosotros no producimos. Tenemos pocas fábricas y no hacemos producción de estos materiales de escoria para utilizarlos como agregados en pavimentos flexibles, pero sí utilizamos la arena, la grava, la piedra triturada y el polvo de roca, que es resultante de la trituración en las plantas de trituración, que también lo utilizamos como material fino, que va incluido en los materiales triturados. Entonces, consideramos al agregado todas estas posibilidades de grava, arena, piedra triturada y polvo de roca, que son los que componen al conjunto de agregados que se va a mezclar con el cemento asfáltico para formar la mezcla asfáltica de un pavimento flexible. Los agregados pueden provenir de acuerdo a su formación de rocas sedimentarias, rocas ígneas y rocas metamórficas. En realidad esta es la clasificación básica de los macizos rocosos, de donde pueden provenir nuestros agregados triturados. Normalmente, los más convenientes para la utilización en agregados para mezclas asfálticas, lo ideal sería que provengan de rocas de clasificación ígnea. Pero no siempre se tiene ese tipo de rocas que son provenientes de la producción de magma en la erupción de los volcanes y la meteorización de ese material en estratos dentro de la corteza terrestre que dan lugar a la formación de rocas ígneas. Podemos tener también en presencia de la corteza terrestre en nuestras zonas de proyectos rocas sedimentarias o rocas metamórficas. Las sedimentarias en algunos casos son muy bien utilizadas dependiendo de que los estratos sean de resistencia y homogeneidad adecuada. En las metamórficas hay más problemas porque las metamórficas son producto de la descomposición y la formación de los estratos a través del tiempo. Entonces podemos encontrar rocas metamórficas con procesos de degradación que no son convenientes para su utilización en pavimentos. Entonces hay que estudiar desde el punto de vista geológico la posibilidad de la utilización de estas rocas metamórficas. Entonces, nos inclinamos más por la utilización de rocas ígneas y rocas sedimentarias para la formación de agregados triturados. No solo son los agregados triturados los que podríamos utilizar, también podríamos tener como fuente de los agregados a los agregados naturales, a los agregados procesados y a los agregados artificiales, ¿no? Cuando hablamos de agregados naturales, estamos hablando de agregados como está en los yacimientos o en los
en los bancos de préstamo donde están depositados los materiales. Esos agregados naturales de yacimientos como de quebradas o ríos son gravas y arenas que podemos utilizar en agregados para mezclas asfálticas que van a ser parte del pavimento flexible. Sin embargo, en nuestro país, por nuestras normas, ya no es admisible hacer mezclas asfálticas de pavimentos flexibles con agregados naturales. No está aceptada en nuestra norma. Los agregados deben ser triturados. Pero sí se han hecho en algunos proyectos, en algunas ciudades intermedias o comunidades donde se ha hecho algunas veces una sola cuadra o las cuadras de las calles de su plaza principal o alguna calle principal de su comunidad, se han utilizado agregados naturales, ¿no? No se ha cumplido, digamos, las especificaciones de nuestras normas, pero por las situaciones en el lugar que se encuentran y por la no disponibilidad de plantas de agregados triturados. Los agregados procesados ya son los agregados triturados y seleccionados. Eso requiere una planta de trituración y requiere una planta de selección de materiales. Entonces hay diferentes formas de trituración, diferentes elementos en la planta trituradora que puede ser por mandíbulas abiertas, por percusión o por rotación, que son formas diferentes mecánicas que pueden triturar a los materiales, y ese resultado de la trituración nos da agregados que podemos procesarlos o seleccionarlos en diferentes tamaños. Y ahí aparecen toda la estructura de la planta seleccionadora que permite llevar los agregados a tolvas separadas donde se van estableciendo los camellones en agregados de diferente tamaño. Eso es los agregados procesados. Y ya los agregados artificiales no los hacemos nosotros en nuestro país, pero podrían hacerse agregados artificiales de escoria de altos hornos, por ejemplo. Esos agregados que no son agregados naturales ni procesados del macizo rocosos, sino de otros materiales artificiales que podrían darse, ¿no? Entonces, en otros países sí se han logrado obtener agregados artificiales que en algunos proyectos se han utilizado. Nosotros en el país no producimos agregados artificiales, ¿no? Entonces nos quedamos con agregados naturales que no los usamos por nuestra norma, pero podríamos usarlo porque sí se puede hacer asfaltos, mezclas de asfalto con naturales, pero sin cumplir la norma, y sí los procesados de trituración y selección hecho en planta. Estos agregados naturales que decimos que no cumplen la norma son aquellos agregados que son usados en su forma natural con muy poco o ningún procesamiento, o sea, sino como están en los yacimientos que son las quebradas y ríos, o en el banco de préstamo donde está sedimentado el material, y de ahí vamos a utilizar para
hay bancos de préstamo de gravas puras o a veces gravas con arenas y arcillas, dependiendo cómo, y utilizar las zarandas para separar esos materiales y de esa manera utilizar. Estos agregados se presentan en corrientes de agua, que son las quebradas y ríos, o la acción del viento en la formación de sedimentos y en los bancos de préstamo, ¿no? Que nos quedamos que estos agregados no cumplen con las especificaciones que en este momento están vigentes en la Administradora Boliviana de Carreteras. Por lo tanto, estos agregados naturales no podrían cumplir las exigencias de las normas. En estos agregados naturales, el agregado grueso que se utiliza es más o menos de un tamaño máximo de 1 pulgada a 1/4. Un agregado intermedio entre 1/4 y número 200. Un intermedio entre 1/4 y número 40. Y un agregado fino entre número 40 y 200. Y el filler, que sería un pasatamiz 200. Entonces, dependerá de las características del proyectista y del laboratorio para la conformación de la mezcla asfáltica, pero lo normal es que utilicemos agregado grueso, intermedio, fino y filler, si es necesario. En los agregados procesados, que son aquellos que han sido triturados y tamizados antes de ser usados, provienen de la trituración de gravas naturales, fragmentos de rocas y piedras grandes que son producidos en tamaño, reducidos en tamaño antes de ser usados. La trituración tiene los objetivos de reducir el tamaño de las partículas, que las partículas pasen de lisas a rugosas y que las partículas tengan caras fracturadas. Esos son los objetivos que tiene una trituración. Entonces, las plantas trituradoras están preparadas para conseguir este objetivo de tener partículas de menor tamaño, tener partículas con caras rugosas por el corte que sufren a las partículas, que ya no son de canto rodado como vienen las naturales, y las partículas tengan caras fracturadas. En esta gráfica podemos ver la forma en que quedan después de la trituración. Entonces, son partículas que como se pueden ver tienen caras fracturadas, tienen cierta rugosidad en su superficie, que ya no son lisas como son las redondeadas o las naturales, y tienen diferentes tamaños de acuerdo al proceso de trituración, ¿no? Entonces, estas son las partículas procesadas que nos interesa para la formación de las mezclas asfálticas. En cuanto a los agregados artificiales, no existen en la naturaleza, o sea, no son naturales, ellos son producto de un procesamiento físico y químico de materiales. Algunos son subproductos de procesos industriales, como el refinamiento de minerales o de metales. Otros son producidos de las materias primas que para ser usados específicamente como agregados. Uno de los más comunes es la escoria de altos hornos. Los agregados artificiales manufacturados son producidos al quemar arcilla, tierra de atomacea, vidrio volcánico, escoria y otros materiales. Tienen la característica de ser livianos y con alta resistencia al desgaste. Su utilización en la pavimentación es poco utilizada en nuestro medio porque no
producimos estos materiales artificiales, ¿no? Y con eso prácticamente terminaríamos los tipos de materiales. Nos vamos a concentrar en los agregados procesados y seleccionados. ¿Cuáles son las propiedades de estos agregados que nos interesan para utilizarlos en las mezclas asfálticas? Al ser el elemento que conforma más del 90% de la mezcla asfáltica en peso, la calidad del agregado es muy importante y es un factor crítico para la calidad de la mezcla asfáltica. En otras palabras, la calidad de la mezcla asfáltica depende más de la calidad del agregado que de la calidad del cemento asfáltico. No con esto queremos decir que puede ser cualquier cemento asfáltico, aunque sea de baja calidad, no. Pero la proporción del agregado con respecto al cemento asfáltico es mucho más grande. Estamos hablando del 90% o más de agregados y apenas hasta el 10% de cemento asfáltico. Entonces, el cemento asfáltico lo único que hace es aglomerar a los agregados, formarlos en una sola masa, de tal forma que en conjunto nos den unas características y unas propiedades de resistencia mucho mayor. Entonces, ese es el interés que tenemos respecto al agregado. Influye significativamente el costo y la disponibilidad del agregado para obtener estos agregados, ¿no? O sea, si tenemos agregados y macizos rocosos cercanos a la obra, eso va a facilitar y va a influir significativamente en el costo, porque disminuirá los costos por tener los agregados cercanos a la planta de trituración y selección. Cuanto mayor es la distancia a la que vamos a obtener esos agregados, mayor va a ser el costo. Cuanto la mayor dificultad de encontrar esos macizos rocosos cercanos a la obra, mayor va a ser el costo. Entonces, influye significativamente el costo y la disponibilidad del agregado en agregados para las mezclas asfálticas. A estos productos de la trituración y selección de los materiales nos interesa determinar las propiedades de estos agregados. Entre ellos, la graduación, o sea, su granulometría y su tamaño máximo, para ver qué tamaño máximo tiene y qué graduación tiene en una curva granulométrica. Su limpieza, o sea, cuán limpio es el material. Para lograr, quisiéramos totalmente limpios, pero no es muy fácil conseguir porque en el proceso de trituración va a generar partícula fina. El proceso de trituración, independientemente de esta sea por percusión, por mandíbula abierta o por rotación, va a producir partícula fina que va a estar mezclada con las partículas trituradas y esa partícula fina no le va a dar la limpieza necesaria porque puede ser partícula inclusive mayor al tamaño de tamiz 200 y va a quedarse en las superficies de las partículas trituradas. Entonces tenemos que lograr una limpieza.
Lo común en nuestros proyectos de carreteras es que en la misma planta de trituración y selección se arme un dispositivo que permita lavar a los agregados en su paso por las bandas. Entonces, como pasan por unas bandas, se podría utilizar un sistema de disposición de agua que lave a las partículas en su paso desde su trituración hasta el lugar de acopio. Entonces, se hace eso en todas las plantas trituradoras y seleccionadoras de tratar de, a través de algunos dispositivos, encontrar la limpieza. Porque de lo contrario, si no se lo hace en la planta, tendría que hacerse ya en el mismo área de la planta de trituración, una vez camellonado, se tendría que en los camellones tratar de hacer la limpieza con mangueras especiales y que hagamos el lavado correspondiente a los agregados. Eso es mucho más complejo y tenemos que tener unas rejillas que permitan captar el agua y las partículas más finas del material lavado. Entonces, de alguna manera tenemos que tener la limpieza. Otra de las propiedades que nos interesan es la dureza, ¿no? Entonces, sobre todo la dureza a la abrasión, como estas partículas en la mezcla asfáltica van a estar unas con otras y al paso de los vehículos podrían generar abrasión en el proceso de la elaboración de la mezcla. Va a haber una abrasión en el proceso de traslado, va a haber abrasión en el proceso de colocado de la mezcla asfáltica, va a haber abrasión. Entonces, necesitamos que las partículas sean duras. Entonces, nuestras normas ahora establecen que esa dureza tenemos que medirla a través del ensayo de la máquina de Los Ángeles. La máquina de Los Ángeles, ya hemos visto cómo es su ensayo y nos tiene que dar unos resultados menores al 35% para su utilización en la mezcla asfáltica. Entonces, la resistencia a abrasión está medida por el porcentaje de Los Ángeles, que debe ser menor a 35. La textura. Generalmente nos interesa la textura de los agregados que van a entrar a la mezcla asfáltica, porque cuanto menos lisos sean, mejor va a ser el agarre entre las partículas y el cemento asfáltico, ¿no? Entonces, queremos que haya una textura rugosa y por eso es que los materiales triturados son más aceptados, porque disponemos de esas características de textura en sus partículas. En la gráfica que les mostraba, pueden darse cuenta fácilmente que las partículas no son de superficie lisa, sino es superficie rugosa. Esas son las características que nos da la trituración. Nos interesa la afinidad con el asfalto. Dependiendo de las condiciones químicas de la composición del agregado, podrían tener alguna
discrepancia con los componentes químicos del asfalto, con los asfaltenos y los neptenos. Entonces podrían no ser adecuados utilizar cuando ese agregado contiene algún producto, algún mineral químico que no es compatible con el asfalto. Entonces hay que hacer unos ensayos. Es un ensayo químico de afinidad con el asfalto. No lo tenemos nosotros en el laboratorio. En Bolivia solo hay eso en la Universidad de la UNSA y hay una en la Universidad Gabriel René Moreno. Esas dos universidades tienen, y en Santa Cruz un laboratorio grande de asfaltos es el único que tiene esos equipos para hacer la afinidad con el asfalto. Nosotros no tenemos en el laboratorio y en la mayoría de los casos la experiencia de agregados utilizados de algunas zonas pueden ser que ya nos garanticen que no vamos a tener problema con la afinidad con el asfalto. Sin embargo, lo correcto es que hagamos la prueba, hacer la prueba y nos garantice la prueba que sí hay afinidad con el asfalto y no vamos a tener problemas en la mezcla. Y por último, nos interesa también el peso específico de los agregados, ¿no? Porque ese peso específico es el que no vamos a utilizar en la dosificación, tanto el peso específico como el peso unitario, que nos va a interesar conocer del agregado triturado y seleccionado para las mezclas asfálticas. Entonces, estos ensayos hay que realizarlos cuando vamos a utilizar un determinado agregado antes de hacer la mezcla, de manera que cumplamos las especificaciones que nos piden los agregados para ser utilizados en mezclas asfálticas. Aquí tenemos algunas granulometrías recomendables para utilizar como agregados de una mezcla asfáltica. Son establecidos por el Instituto del Asfalto de los Estados Unidos, pero los asume también nuestra norma en las normas de pavimentos flexibles. Entonces hay diferentes granulometrías que están en función al tamaño máximo, con tamaño máximo de 1,5 pulgadas, con tamaño máximo de 1 pulgada, con tamaño máximo de 3/4, con tamaño máximo de media y con tamaño máximo de 3/8. Nosotros en Bolivia estamos acostumbrados a utilizar los 3 primeros, porque nos interesa que la mezcla asfáltica tenga agregado grande, resistente. Entonces, por la resistencia que queremos, o sea, en donde tenemos mucha disponibilidad de material y de macizos rocosos para la trituración, podemos hacer desde 1,5. En algunos casos 1 pulgada, y muy pocas veces de 3/4. Aquí en Tarija, las plantas de SEDECA y de la alcaldía están acostumbradas a hacer más de 3/4 para generar las mezclas asfálticas.
más trabajables, ¿no? Pero tal vez no son con la resistencia esperada, porque si bien no tenemos problemas con la estabilidad, pero una de 1 pulgada y una de 1,5 pulgadas van a ser mucho más resistentes, porque como verán hay cierto porcentaje de partículas grandes, y esas son las que son parte del esqueleto mineral de la mezcla asfáltica. Entonces, tenemos opciones para utilizar todas estas posibilidades de curvas granulométricas, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo están las franjas y nuestro agregado de nuestra mezcla tiene que entrar dentro de esa franja. Cuando no entra a algún punto, como en este caso, tenemos que ver la forma de hacer que entre, corregir esto en la fábrica o en el lugar de la planta antes de llevar a plataforma, porque en plataforma ya va a ser muy difícil controlar estos valores que no entran en la franja. En algunos casos, aquí estamos los casos dentro de la franja, ¿no? Y otros que se salen de la franja. Entonces, estos que se salen de la franja no pueden ser utilizados para una mezcla asfáltica. Con eso habríamos terminado al agregado en sí. Es más trabajo de planta y trabajo de laboratorio para obtener esos agregados, y también el trabajo del laboratorio encontrar las proporciones de la mezcla, o sea, cuánto de agregado grueso, cuánto de intermedio, cuánto de fino y cuánto de filler para entrar en estas franjas, ¿no? Entonces es un trabajo de laboratorio, porque no vamos a encontrar, no es un agregado que lo tenemos ya dispuesto, sino que lo vamos a generar en la trituración, y vamos a generar diferentes tamaños de partículas, y tiene que haber una combinación de esos tamaños para entrar en las franjas granulométricas ya establecidas. Entonces, ese es nuestro propósito y ese es el proceso que deben seguirse en los agregados para las mezclas asfálticas. Antes de entrar a los ejercicios que vamos a empezar a hacer a partir de esta clase, no sé si hay algunas preguntas o aclaraciones respecto a lo que hemos visto hoy, con lo cual completaríamos los componentes de las mezclas asfálticas. No sé si en mecánica de suelos, ahora yo les hago la pregunta, porque si en mecánica de suelos han logrado ver en en esa materia, no sé si en forma de laboratorio o la forma simplemente literal de mezclas de 2 suelos o 3 suelos, procedimientos. No sé si han hecho esa parte en las materias de mecánica de suelos. Porque no siempre nosotros vamos a tener unos agregados que entren directamente a la franja, ¿no? Nosotros tenemos que armar eso. Entonces, en laboratorio, su experiencia de laboratorio les hace empezar por algunas proporciones con las que empiezan y van ajustando para, a veces no con una sola combinación les va a dar ya el resultado, sino pueden hacer varias combinaciones hasta encontrar los porcentajes. O sea,
7 años la UPD abrió sus puertas de una manera increíble. Hace 7 años que tomé la decisión de poder formarme de manera profesional y laboral, en la que en lo personal considero... Entonces, si no lo han hecho, también vamos a tratar de hacer algún ejercicio de combinación de materiales, porque hay que saber saber mezclar materiales para conseguir resultados de combinación. Entonces vamos a pasar a hacer algunos ejercicios como parte de prepararnos ya para la primera evaluación. Pero antes de hacer los ejercicios sería bueno definir la fecha de la primera evaluación. Entonces, nuestras opciones serían el 25 de septiembre o si queremos sábado, tiene que ser el 25 de septiembre o el 2 de octubre. Está en consideración. ¿Qué opinan? Bueno, el 25 será bien por mi parte. Ya. Sí, Inge, 25 nomás. Ya. Entonces vamos a coloquen en sus agendas que la primera evaluación va a ser el sábado 25 de septiembre. ¿Ya? Hasta donde avancemos hasta el 18 de septiembre. O sea, tenemos 2 semanas más para avanzar y hasta donde avancemos el 18 o daríamos el examen el 25, ¿no? Entonces, pienso que vamos a lograr avanzar por lo menos 4 de los 5 métodos de dimensionamiento. Ya hemos avanzado la combinación de mezclas asfálticas y básicamente con eso serían los ejercicios en realidad, ¿no? Y la parte teórica ya hemos avanzado todo lo que son las capas de pavimento, las especificaciones de las capas, las propiedades y en los pavimentos flexibles. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio teórico y un ejercicio práctico como primera clase de ejercicios que vamos a tener. Voy a cambiar de diapositiva. Entonces, aquí vamos a empezar con preguntas teóricas como van a ver en las evaluaciones. Entonces, hay 5 preguntas. Vamos a empezar con la primera. Y voy a ir anotando a los que van respondiendo para que se ganen puntos para la primera evaluación. La primera pregunta dice, ¿qué característica mide en el asfalto el ensayo de ductilidad y cuál es el límite especificado? En ensayos hemos visto y además han hecho tareas también de ensayos. ¿Cuál era el objetivo del ensayo de ductilidad y cuál es el límite que debe tener el cemento asfáltico para ductilidad? Inge, la ductilidad creo que mide cuánto se puede alargar y contraerse antes de romperse. Ya. ¿Y No cuál sé si sería estoy el correcto. límite? ¿Y cuál es el límite que debe tener? El límite era hasta 100 centímetros.
Sí, ese es el límite. Debe ser mayor a 100 centímetros. ¿Y cuál sería el concepto o el ensayo de qué característica nos mide la ductilidad? Mide el estriamiento, Inge, de una muestra de asfalto. Ya. Bueno, la respuesta a esa pregunta es el grado dúctil de un cemento asfáltico es la característica que medimos y el límite especificado debe ser mayor a 100 centímetros. Esa es la respuesta. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los fluidificantes en mezclas de asfalto en caliente y en frío? A ver, ¿quiénes se acuerdan qué fluidificantes de qué fluidificantes hemos hablado en mezclas en caliente y de qué fluidificante en mezclas en frío? En caliente era el queroseno, Inge, la gasolina y el diésel, si no me equivoco. Ya. Otro estudiante también en caliente y también en Agua frío. también, creo, Inge. En frío es el agua, Inge, En y frío un es el agua. emulsor químico. Ya, el agua y con qué, además del agua, ¿qué más debe tener? Un emulsor, Inge. Emulsor químico. Emulsor químico. Ya, entonces la respuesta la tenemos en mezclas en caliente, diésel, gasolina y queroseno, y en mezclas en frío, emulsor químico y agua. Esos son los fluidificantes de los que hablamos. Una tercera pregunta dice, ¿cuáles son los componentes químicos del cemento asfáltico? Inge, son solo carburos, hidrógenos y carbonos. ¿Qué tipo de hidrocarburos hemos puesto? ¿De dónde viene? ¿Cómo hemos dicho que es la obtención del cemento asfáltico? Entonces, ¿de dónde viene? Viene del petróleo. De la ¿Qué tiene destilación del petróleo. ¿Qué tiene el petróleo? Azufre, níquel, ingeniero. Pero a todos esos los hemos llamado en clases en forma muy general, no tan Petróleo específica. pesado, creo que decía Inge. Químicos, Inge. Los hemos llamado como aceites. El petróleo tiene aceites de volatilización lenta, aceites volátiles y aceites no volátiles y un residuo asfáltico. Eso tiene el petróleo. Entonces, el cemento asfáltico, ¿qué tiene? Que es parte de eso. Hemos hecho una gráfica que viene del petróleo hasta el cemento asfáltico. Los componentes de químicos del cemento asfáltico son el residuo asfáltico más los aceites no volátiles. Esos son los componentes en forma general, pero en forma muy particular son los asfaltenos y los neptenos, los componentes del cemento asfáltico. Pregunta 4. ¿Cuáles los esfuerzos a los que está sometido el pavimento flexible? Entonces, son los esfuerzos de resistencia, de abrasión, de corte, o sea, de resistencias de corte, los esfuerzos a los que está sometido, producto de los esfuerzos de los vehículos, ¿no? Entonces, todos esos esfuerzos tienen que soportar el pavimento flexible. Última pregunta.
¿cuál es la relación para determinar el porcentaje de vacíos de una mezcla asfáltica? Es una fórmula, ¿no?, que hemos dado para hallar el porcentaje de vacíos. El porcentaje de vacíos es una relación de la densidad teórica menos el peso volumétrico sobre la densidad teórica, todo multiplicado por 100. Esa es la fórmula para el porcentaje de vacíos de una mezcla asfáltica, ¿no? Entonces, la densidad teórica menos el peso volumétrico sobre la densidad teórica, todo multiplicado por 100. Entonces, vayan volviendo a repasar lo que hemos hablado en clases. Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico sobre algo que hemos visto. Entonces ahí está el enunciado. Dice, en un proyecto de carretera se ha encargado de determinar el contenido mínimo de cemento asfáltico, para lo cual se utilizan los métodos conocidos. Y se toma la decisión de adoptar como valor óptimo el valor promedio de los resultados si no difieren los resultados más del 12%. Y se adopta el valor mayor si la diferencia es mayor al 12%. Para determinar el contenido óptimo, lo siguiente: determinar el porcentaje de vacíos y determinar el porcentaje de huecos ocupados por el cemento asfáltico. Entonces voy a mostrarles la tabla de... Entonces ahí tenemos una tabla, pero aquí vamos a aumentar. Es la misma que hicimos un ejercicio en la anterior clase, pero ahora sí tienen que hacerla completa. Hay que dibujar la curva granulométrica, sacar el tamiz número 4 para uno de los métodos y sacar los contenidos mínimos para ambos y ver si la diferencia está dentro del 12% o más o menos del 12%, y de ahí adoptar el valor y con ese valor determinar el porcentaje de vacíos y el porcentaje de huecos ocupados por cemento asfáltico, para lo cual van a utilizar otros valores más que necesitamos como requisito. Entonces vayan encontrando el contenido mínimo. ¿Alguien ya ha sacado el contenido mínimo por alguno de los dos métodos? Por el primer método, el saque 5,53% más o menos. Con dos decimales, entonces 5,53. Sí, Ya. Otro alumno que haya hecho ese por el método de área superficial o por el método de... área superficial. Ya. Inge, no necesitamos el tipo de material pétreo. Necesitan. Es un material
triturado de baja absorción. Ya. Algunos más ya han calculado el contenido mínimo. A mí me da 3.975 por el método de la distribución. 3.90 y con 2 decimales nomás, dime. 98. Ya. A mí también genero 3.98 por el método de distribución de partículas. Ya. ¿Y alguien más por el método de área superficial para comprobar si es 5.53 que ha dicho su compañero? Inge, para el método área superficial igual esto de baja absorción. Yo lo tomé de mediana absorción, por ejemplo sale 5.53. Ah, no, es de baja absorción. Entonces, Para baja absorción entonces 4.74. eso está correcto. 4.74. ¿Alguien más que haya sacado para... Sí, Inge, 474, así sale. Ya, Sí, sí, Inge. ya. Ahora calculen entre 4.74 y 3.98 si hay más o menos del 12%. Menos del 12%. ¿Eh? Me genera una consultita Sí, para el contenido de área superficial. No tenemos lo que pasa también número 4. ¿Cómo se tomaría ahí? ¿0? no, hay que graficar. Hay que graficar, ¿no? Seguramente los de 3.98, los que han hecho 3.98 han graficado Ah, ya. y han calculado la del tamiz número 4 de la gráfica. Ah, ya. Gracias. Ese está. A ver, ¿cómo saco si tengo más o menos del 12%? Tengo que hallar la diferencia entre los dos porcentajes, 4.74 menos 3.98, dividido entre 4.74, multiplicado por 100. Ese me va a dar el porcentaje de diferencia entre los dos valores. Inge, siempre es entre el mayor. Sí, Ya. A mí me da 16.21. exactamente. Es mayor, es 16 y es mayor al 12%, ¿no? Entonces, si es mayor al 12%, dice que adoptamos el valor mayor. ¿Cuál sería nuestro valor mayor? Sería 4.74. Entonces, con 4.74, calculo ahora el porcentaje de vacíos. Para el porcentaje de vacíos, tengo ahí datos de la densidad relativa, la densidad del grueso, la densidad del fino y la densidad del asfalto. Les he dado una fórmula para hallar la densidad teórica que necesito para hallar el porcentaje de vacíos. Inge, perdón, yo no me anoté las fórmulas. No sé si las podría mostrar o... Y ya las voy a mostrar. Esa es la densidad teórica. Esa es la fórmula. Y esta es la de vacíos. Entonces, ya tenemos el porcentaje de cemento asfáltico con el que tenemos que calcular. Ahora tenemos que calcular la densidad teórica con esa fórmula de D, para lo cual necesitamos la densidad
del grueso, la densidad del fino, y los porcentajes de grueso, de fino y de cemento. Ya tenemos el porcentaje de cemento que es 4,74. El porcentaje de agregado va a ser 100 menos 4,74. Que sería 95,26. Y de eso es tenemos que poner lo que se retiene y lo que pasa el 1/4. Lo que se retiene es es 39 y lo que pasa es 61. Entonces, esos 29 tengo que multiplicar por 95,26. 39, no 29, ¿no? Para que sean 100%. Inge, da 20.32. El porcentaje de vacíos, Sí, sí. no. El valor de D, ¿cuánto le da? El valor de la densidad relativa. A 2.01. Así le da 20%, ¿no? Para la densidad relativa, primero tengo que calcular cuánto porcentaje es el fino, el grueso y el cemento asfáltico. Lo único que tengo es el cemento asfáltico, que es 4,74. 4,74 menos 100 es el agregado, que sería 95,26. De esos 95,26% por 39 me va a dar 37,15 de grueso, 58,11 de pasa 1/4. Entonces 58,11 más 37,15 más 4,74 tiene que darme los 100. Sí, está. Esos serían los valores de materiales. Ahora con esos calculo la densidad teórica. La densidad relativa de, ¿cuánto ha sacado el que tenía 20? Creo que estaba haciendo mal yo, Inge. Creo que está mal, ¿no? Porque sale 1,647 y con eso no sale 20%. Entonces, primero hallen el valor de D. Eso es lo que aquí tengo el procedimiento, pero con otros valores. Les puedo poner el procedimiento, pero con otros valores está ahí. No está con el 4,74. Entonces, este es el procedimiento para D, pero no los valores. Los valores tienen que ser con su 4,74 aquí en el asfalto sobre 1,03. 3 .
Esto sale 3715 sobre la densidad que nos han dado, que sería, el fino es 1,68 y 5811 sobre 1,71, que es el eso, y más 4,74 sobre 1,03. Primero quiero que saquen el valor de D. 1,57 el valor de Inge. Inge, a mí me sale 1.64 el valor de D. 4,1. Con 3 decimales. 1.64,1. Sí, 64,1 sale. Ya. Ahora ya tenemos el D. Entonces, hagamos esta operación con su valor de D menos el peso volumétrico, que es 1.6 también. ¿Y cuánto les da? 2.498. En sí sería 2.5, Inge, por los 100. 2.5. 2.5, Inge. Exactamente. 2.5. Entonces el porcentaje de vacíos es 2.5. Ahora el otro inciso era determinar el porcentaje de huecos ocupados por cemento asfáltico. Ahí teníamos otra fórmula. Vamos a volver a poner la fórmula para que se acuerden de la fórmula. Esta era la fórmula. Entonces, solo necesitábamos como dato nuevo la densidad aparente del material Petre. No sé si eso está en los datos. Sí, está como 1,65. Entonces, tenemos la densidad aparente del material Petro, tenemos el porcentaje de cemento asfáltico de la mezcla, tenemos el peso volumétrico de la muestra y tenemos la densidad del asfalto. Entonces, tenemos que reemplazar valores nomás y ver cuánto de porcentaje de huecos ocupados por cemento asfáltico han sido. 0.21. Inge, a mí me sale 96.544%. Así tiene que ser, más, es un valor alto más bien. A ver, alguno de los compañeros más que calcule y el compañero que ha sacado un valor bajo corrija sus cálculos. 96.5, Inge. Ya. Sí, Ese es 96.5 sale. Muy bien, entonces esos son los resultados de la pregunta. Pues, o sea, son los dos valores que nos pedían, el porcentaje de huecos y el porcentaje de vacíos. Esos son los resultados de esta pregunta. Entonces, ahí va a quedar hoy. Como ven, hemos puesto preguntas muy sencillas hoy para no complicar todavía más los ejercicios, pero los ejercicios no son tan sencillos así. Para una mezcla tendría que hacer, para una mezcla Marshall, tendría que hacer todo ese trabajo para cada molde. Entonces, si tengo 6 moldes, tengo 6 contenidos de cemento asfáltico y para cada contenido de cemento asfáltico tengo que hallar un D teórico, un porcentaje de vacíos diferente, entonces, y recién poder graficar. Entonces, la siguiente clase ya vamos a hacer un ejercicio más completo donde haya que graficar el Marshall, ¿no?
Y para ayudarles, también les voy a traer un modelo de planilla Excel para hacer los cálculos más rápidos. Para ver, no les aseguro, pero podría dejarles utilizar en una evaluación. Bueno, con eso quedamos ahora. Quería empezar a hacer ejercicios y ya hemos hecho algo. Vamos a seguir haciendo hasta que todas las clases algo más, hasta llegar al 25 de este mes. Si hay alguna pregunta, bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces nos volvemos a encontrar la siguiente clase, que es el día jueves. Hasta luego a todos. Muchas gracias.